tratemos de detener el abuso sexual infantil. Aquí tenía unas estadísticas súper interesantes que luego ya no sé dónde las guardé, pero aquí las tengo y las quiero compartir contigo. Es doloroso, hablar de cifras es bastante frío, pero bueno, nos va a dar una idea de cómo está la situación problemática, sobre todo en nuestro entorno, en los Estados Unidos y en México, y qué es lo que hay que hacer. Hay un informe de la Comisión MESE, es una comisión dedicada al estudio de la violencia sexual y la pornografía. 1986, esta comisión MESE, encargada por el gobierno americano, por el Departamento Federal de la Justicia de los Estados Unidos, nos da un balance de la influencia en la legalización de la pornografía y la criminalidad o en la criminalidad sexual de Estados Unidos. Las estadísticas muestran un aumento de violaciones y de abusos sexuales en los estados donde la pornografía es tolerada y promovida. Según una investigación, el 87% de los pederastas que han molestado a pequeños reconocen el papel determinante de la literatura pornográfica sobre sus pensamientos y sus comportamientos. O sea, hay una cosa que está en el origen de todos estos abusos sexuales. Se llama pornografía. Según una investigación hecha en las prisiones, 77 hasta 87% de los pederastas dicen que la literatura pornográfica formó parte de sus deseos, ¿no? Lo reconocen así. Y hay otros datos súper interesantes. Aquí decía, por ejemplo, hay un 40% impactante, dice, 80% de los padres, de los hombres que violan o que tienen estos abusos a los niños, fueron ellos abusados, el 80%. Quiere decir, si alguien abusó de ti, es probable que tú fuiste víctima durante un tiempo, pero después te conviertas en un victimario. Esto es gravísimo, muy delicado, pero es una realidad que nos está rebasando. En el origen, ¿por qué se da el abuso sexual infantil? Pensemos en que se ha desvirtuado el valor de la sexualidad. Cada vez está más al alcance de un clic todo lo que es la pornografía. Hay una autoestimulación o una estimulación erótica en el ambiente que no se veía hace un par de generaciones, y esto está causando que haya un desorden en el uso de la sexualidad humana. Y en este desorden pues hay cada vez búsqueda de obtener placer. ¿Cómo lo voy a obtener? Pues como se me antoje. Ya de la manera natural no obtengo placer, porque resulta que yo he alterado todo esto, o estoy buscando cosas que ya mi pareja, mi esposa o esposo no aceptan de manera natural o normal, y entonces yo voy y busco cosas que me hagan encontrar este placer. ¿Qué significa? Bueno, primero, hay una consigna de la revolución sexual y dicen el máximo de sexualidad con el mínimo de procreación. Lo primero es que desde los 60 hemos separado el doble fin de la sexualidad humana, unitivo y procreativo. Nos hemos quedado solo con el placer, como si ese fuera el fin, lo cual ha sido un grave error. La sexualidad humana, bellísima, creada por Dios, por supuesto, con una altísima dignidad, está diseñada para amar con tu cuerpo, no para gozar. El goce, el placer llega como fruto del amor, pero no debe ser el fin último. Cuando ya desvirtuamos esto, empieza un grave desorden en el uso de la sexualidad que acaba dañando a los más inocentes, a los niños. Si tú fuiste víctima de abuso, algunos tristemente han sufrido incesto. Sus propios padres abusaron. Algunos lo han experimentado así porque quienes abusaron fueron los padrastros. Este índice es muy alto. Hay hombres pederastas que de hecho se juntan con mujeres que tienen hijos y su fin es llegar a los hijos, no a ellas, sino a los hijos. Es tremendo este tema y es muy doloroso. Por eso tenemos que detenerlo. Podemos detenerlo de muchas formas. Una es, bueno, el acto de la pederastia, el acto del abuso sexual infantil es un acto delictivo. Tiene que denunciarse y las autoridades tienen que intervenir. Eso es muy importante. Pero por otro lado, la persona que abusa de los niños tiene también un desorden que puede tener un origen únicamente emocional. Fue abusado cuando niño y desarrolló mucho desorden emocional y sexual.
fue sometido a la pornografía desde muy pequeñito, practicó la masturbación desde muy pequeñito. Y todo esto tiene que ver con el consumo desordenado de estas cosas, de estas revistas o de estos materiales que erotizan sin amor a la persona. Muy triste. Entonces, en el origen vemos un desorden en el uso de la sexualidad. ¿A qué debemos tender? A largo plazo, empezar hoy con una educación sexual sana, con una educación ordenada de la sexualidad. Sí tenemos una sexualidad, sí tenemos un apetito, sí nos gustamos hombres y mujeres, sí nos atraemos, pero esto tiene por fin el fundar familias en el amor. Me gustas tú, quiero unirme a ti para siempre y vivir mi sexualidad en el entorno sano que es el matrimonio, fundar una familia. Tenemos que volver a eso. Sé que estoy hablando contracorriente, sé que es una locura lo que te estoy diciendo, pero también es la verdad de lo que corresponde a la naturaleza del hombre. No tengamos miedo de educar en el amor fiel y exclusivo, no tengamos miedo desde pequeños. Ahora, ¿cómo evitar que nuestro hijo sea abusado? ¿O cómo actuar cuando ya sé que fue abusado? Porque me lo está diciendo, porque lo está reconociendo. Bueno, primero educarnos nosotros. Un material que les recomiendo mucho es este CD que yo he grabado, que se llama Cómo transmitir educación sexual hoy. Presento aquí la nueva cultura sexual y la visión trascendente de la sexualidad. Muestro por qué no son compatibles y cómo los padres de familia tenemos que optar por una o por otra, no a mitades, porque a mitades no dejamos ni una ni otra, solo dudas y confusiones. Entonces, está muy interesante el material, yo te lo recomiendo de corazón, lo tenemos en Valora y en otros sitios, pero puedes llamar para preguntar cómo encontrarlo o cómo llegar hasta ti. David Monroy, parte del equipo de Valora, te lo hace llegar hasta tu domicilio, si así lo quieres. Llama 31 24 39 29. Lo primero es prepararnos sobre el verdadero sentido de la sexualidad humana. Primero, prepararnos. Segundo, ¿cómo actuar? Pues reconocer los patrones que nos pueden indicar que nuestro niño está siendo víctima de un abuso. Si de pronto vemos un cambio repentino de carácter, un deseo intenso de quedarse solo, romper sus juguetes o tener como momentos de cólera, enuresis, que es volver a hacerse pipí en la cama cuando ya lo había superado. Hay ciertas cosas que te pueden poner alerta, papá. Algo está pasando con esta criaturita. O si él te dice reiteradamente, no quiero ir con este tío, no quiero estar con este abuelo, no quiero, algo hay ahí que tú tienes que atender. ¿Quiénes son los abusadores? Sabemos ya estadísticamente que no son personas desconocidas o abruptos, violentos que llegan de pronto. No. Por desgracia, son conocidos, familiares y amigos cercanos los que empiezan con una especie de enamoramiento de estos chiquitos. Tienen un desorden psiquiátrico, por supuesto que sí, hay razones, pero lo tienen, y empiezan como a decirles, yo tengo un cariño especial por ti, yo te tengo un amor especial, este amor especial no hay que decirlo, tú no me debes dejar que yo lo haga. Los manipulan, de tal manera que los pequeñitos se van sintiendo un poco responsables de lo que está pasando y no dicen nada. Es una cosa muy triste, pero aunque no lo dicen con palabras, sus actos, su conducta, sus emociones un poco lastimadas nos hablan de eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y procurar en todo momento atender a nuestros hijos, estar muy cerca, dialogar todos los días, es fundamental. Yo debo irme a la pausa, pero vuelvo después.